El Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza de la Universidad de la República presentó el estudio Medición de la Pobreza Infantil en Uruguay. El trabajo reúne información sobre formas de medir la pobreza en general y la pobreza infantil en particular. El texto sostiene que, de acuerdo a la medición del INE, la pobreza ha bajado, pero aclara que eso se concluye tomando en cuenta únicamente la dimensión monetaria. Sin embargo, este estudio toma en cuenta otros indicadores como son el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud y de seguridad social, calidad de la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. De este modo, las cifras de pobreza trepan al doble. De acuerdo a los datos del Instituto de Estadística de 2011, 27% de los niños de 0 a 5 años estaban en situación de pobreza. Al agregar las necesidades básicas insatisfechas, esa cifra trepa al 49%. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a Gustavo de Armas, especialista en políticas sociales de UNICEF. Un gusto tenerlo en esta mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación. ¿Sorprendió o impactó de alguna manera estas cifras que indican algo diferente a lo que se conocía hasta ahora? Es decir, el Instituto Nacional de Estadística señalaba la pobreza está bajando, sin embargo, con la incorporación de este conjunto de mediciones, las cifras, la realidad muestra otra cosa, de Armas. Claro, a mí me parece que es importante para la opinión pública, los televidentes, tener presente que se trata de dos mediciones diferentes de la pobreza y que responde a una discusión más teórica o conceptual con relación a qué es la pobreza, para tratar de ser muy sintético y lo más claro posible. En general, en el mundo, la pobreza se mide por la variable ingreso, esto es, familias y por lo tanto integrantes de estas familias que disponen de un ingreso que es insuficiente para acceder a lo que llamaríamos una canasta de bienes básicos y de servicios. Entonces allí es lo que llamamos medición de la pobreza por ingreso o medición de la pobreza monetaria. Así se hace en general en todo el mundo desde hace muchas décadas. En algunos países se hace como la medición de pobreza absoluta, cuánto cuesta, cuál es el costo de esa canasta que se va actualizando con la inflación y se compara contra los ingresos de los hogares. En los países más desarrollados se considera en general a los hogares pobres si su ingreso es inferior al 50% del promedio nacional. De alguna manera, cuán lejos están del promedio de vida o de consumo de la sociedad. Pero en todo caso, todas esas mediciones miden la pobreza por ingreso. Y esa es la medición oficial en Uruguay, la línea de pobreza del Instituto Nacional de Estadística del 2006. De acuerdo a esa medición, la pobreza en Uruguay se redujo de aproximadamente 40%, 39,9% para ser más preciso, en toda la población, es decir, todas las edades, en todo el país, en el año 2004 a 11,5% en el año 2013, que son los últimos datos disponibles. Y en el caso de los niños, en el año 2004, niños y adolescentes menores de 18 años, la pobreza superaba o rondaba el 60%, y en el 2013 se ubica en el 21%. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta diferencia de datos con respecto a estas otras mediciones? Que estas otras mediciones no solo consideran que un hogar, y por lo tanto las personas que lo integran, que pueden ser niños, están en situación de pobreza si tienen un ingreso insuficiente para acceder a determinados bienes y servicios, sino también si efectivamente acceden a algunos bienes y servicios que son considerados clave. Y allí básicamente lo que entra es educación, salud, vivienda, hacinamiento, saneamiento, agua potable, Claro, etc. porque a ver, podrían tener los recursos económicos, materiales, monetarios, como se dice en el estudio. Sin embargo, cuando se cruza con otros datos, a ver, ¿cómo está su nivel de rezago en el estudio? ¿Cómo está su seguridad social? ¿Su afiliación o no a una mutualista? Y también se habla de cohesión social. Claro. Hay también que aclarar que hay muchas mediciones alternativas a la medición de ingresos, no es una sola, para medir conceptualmente esto que llamamos pobreza, desde el índice de necesidades básicas insatisfechas, que es quizás el más tradicional y más conocido, el método que desarrolló el Consejo Nacional de Evaluación de México, el Coneval,
de medición de pobreza multidimensional por carencias sociales, por derechos, que de hecho es un método que aplicó el Ministerio de Desarrollo Social. En esta publicación de la Universidad de la República se recogen datos elaborados por el Ministerio de Desarrollo Social y presentados, si no tengo mal entendido, por el propio ministro en algún ámbito de discusión parlamentaria. Hay muchas mediciones, una muy conocida para América Latina elaborada por CEPAL y UNICEF, específicamente sobre pobreza multidimensional en niños. Hay muchas mediciones, pero en general, para no caer en tecnicismos, todas estas mediciones tratan de captar si efectivamente los hogares y sus integrantes, que pueden ser niños, acceden o no a una serie de servicios que son considerados fundamentales. ¿Y por qué en Uruguay, cuando se mide, por ejemplo, la pobreza a través de las necesidades básicas insatisfechas o alguno de estos otros métodos, la caída, porque hubo caída, incluso medida en forma multidimensional la pobreza, la caída no fue tan pronunciada? Porque hay una dimensión en particular donde Uruguay no tiene un buen desempeño, o por lo menos no ha avanzado mucho en los últimos años, pese a que ha avanzado, que es educación. Por ejemplo, si una de las dimensiones a tomar en estos índices multidimensionales es si efectivamente los menores de 18 años o los niños entre 4 y 17 años acceden al sistema educativo, bueno, en el caso de los adolescentes 15 a 17 años, más o menos el 25% ya está fuera de la educación, ya abandonó la educación. Entonces, hogares donde hay adolescentes en esas edades seguramente van a tener esa necesidad básica no satisfecha o insatisfecha. Otro tanto se podría decir, cuando se presentaron el año pasado o hace un par de años los datos del último censo de población y se presentó la medición de necesidades básicas insatisfechas, otro tanto se podría decir del tema de calefacción, donde hay también un déficit importante. Entonces yo creo que lo más relevante para el público es tener claro que acá no hay contradicción entre los datos, no hay menos aún contradicción entre las fuentes de información. Uruguay tiene encuestas continuas de hogares del Instituto Nacional de Estadística desde el año 86. Los microdatos, las bases de datos están colgadas en la página web del INE del año 91 al año 2013. Es la misma información que utiliza el INE para medir pobreza por ingreso en Uruguay, la misma información que utiliza la CEPAL en Santiago de Chile para medir pobreza por ingreso, es la misma información que utilizó el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de la República. O sea, no hay un problema ni de fuentes de información diferentes o en contradicción, y no hay un problema de datos. No es que hay dos datos que se contradicen, sino que hay dos o muchos datos que miden cosas diferentes. La pobreza por ingreso bajó en Uruguay como nunca había bajado desde la restauración democrática. Hoy tenemos los niveles de pobreza monetarios en toda la población y en los niños en particular más bajos desde que hay registro de estas medidas, por lo menos en los últimos 30 años. Pero tenemos un descenso de la pobreza multidimensional que no ha sido tan pronunciado porque hay, como decía, algunas áreas críticas y por eso señala educación. Y tengo la impresión que es interesante porque en la medida que se conozcan más cuál es la realidad de las familias uruguayas, se puede intervenir de una manera más eficiente. Es decir, el problema no es tanto monetario, sino que pasa por otros lugares. Exactamente. Yo creo que este tipo de estudios tienen varias utilidades. Yo destacaría dos rápidamente. La primera, que tiene que ver con lo que tú señalabas, que sirven para generar conciencia pública. ¿A qué me refiero con esto? Si yo digo que la pobreza, Gustavo de Armas, si alguien dice que la pobreza monetaria o por ingresos en toda la población descendió del 40% al 11,5%, medida con la línea oficial uruguaya, Instituto Nacional de Estadística, línea 2006, es cierto. Si digo que la pobreza entre los menores de 18 años en el mismo periodo bajó de 60% aproximadamente al 21,2% 2004-2013, es cierto. Pero eso puede generar la sensación de que los problemas están resueltos en términos de satisfacción efectiva de las necesidades. Obviamente la variable ingreso es súper importante para eso, porque con la variable ingreso las personas se alimentan, se visten, compran servicios, etc. Es la base, ¿no? Es decir, se puede empezar a hablar de todo lo demás si esto está medianamente resuelto. Por algo es la forma
más extendida en el mundo y en el tiempo de medir la pobreza e ingreso, en todos los países, y organismos internacionales, el Banco Mundial, la CEPAL, el PNUD, muchos organismos internacionales a nivel global miden la pobreza a través del ingreso. Pero ¿qué ocurre? Cuando las sociedades avanzan mucho en términos de reducir la pobreza por ingreso, se comienzan a visibilizar otros déficits, se comienza a visibilizar que la reducción de la pobreza por ingreso no se traduce mecánicamente ni inmediatamente en mejora en el acceso a los servicios. De acuerdo a este estudio que hizo CEPAL y UNICEF para todos los países de América Latina sobre pobreza infantil medida en forma multidimensional, la pobreza infantil 0 a 18 años en Uruguay, medida como pobreza multidimensional, bajó del 24% al 18% aproximadamente, en un periodo de enorme crecimiento económico. Bajó 6 puntos. Es poco. Es poco para ese crecimiento, y es poco si se compara con la caída de la pobreza monetaria medida con la línea de pobreza de CEPAL, que es una línea de pobreza más baja que la del INE. Sí. Y entonces, en el mismo periodo, 2007-2011, de acuerdo a la línea de pobreza de CEPAL, la pobreza monetaria en personas de 0 a 18 años bajó del 32 al 12%. O sea, casi bajó a un tercio, mientras que la pobreza infantil, medida como pobreza multidimensional, bajó de 24 a 18, grosso modo. Entonces, la utilidad, creo yo, es que nos muestra, primero, que no necesariamente el crecimiento económico se traduce inmediatamente en mejoras en acceso a servicios que tienen mucho de estructural. Y también creo que allí deberíamos seguir discutiendo y pensando qué estamos midiendo cuando decimos que medimos pobreza. Yo soy defensor de medir la pobreza fundamentalmente a través de ingreso porque es una variable clave, porque hace a la distribución del ingreso dentro de una sociedad, y por algo en general se ha medido siempre la pobreza de ese modo. Pero al mismo tiempo podemos medir, llamémosle medición de pobreza multidimensional, de exclusión social, de satisfacción de derechos, de carencias sociales, medir si efectivamente las personas acceden o no a los servicios. Y esta información probablemente para los tomadores de decisión es mucho más útil a la hora de elaborar algunas políticas públicas, en especial con relación a la infancia, porque ahí nos dicen dónde están las alarmas, educación, claro, es decir, vivienda, exactamente. Pensemos hábitat. Un adolescente que tiene 14, 15 años, que salió de la pobreza, es decir, que se alimenta, pero que no va al liceo. Compromete su futuro. Pero que no va al liceo. Que no va al liceo. No solo no satisface su derecho a la educación, sino que en términos más prácticos compromete su futuro porque no está formando las capacidades que le permitirán cuando llegue a la edad adulta insertarse de la mejor forma en el mercado laboral y ser autosuficiente. Entonces, esa es una discusión más conceptual a largo plazo. Pero lo importante, yo creo que ahí los medios de comunicación tienen un papel muy, muy relevante a jugar, y desde luego los investigadores académicos, en primer lugar, que producen estas fuentes de estos datos, estos estudios, es algo así como la pedagogía de los datos. Porque muchas veces, y sobre todo en contextos electorales o de competencia política, lo cual también es entendible en una democracia, a veces se prestan a malas interpretaciones. Yo insisto en esto, que la pobreza monetaria en Uruguay bajó como nunca en las últimas 3 décadas, eso es así. Que Uruguay tiene el nivel más bajo de pobreza monetaria de toda América Latina, medida con la línea de pobreza de CEPAL, medida con la línea de pobreza del Banco Mundial, medida con la línea de pobreza del INE, eso es así. Que Uruguay tiene la mayor inequidad entre niños, adultos y adultos mayores respecto a la probabilidad de ser pobre, no solo de América Latina, sino probablemente del mundo, eso desgraciadamente sigue siendo así. Porque Uruguay protege muy bien a los adultos, muy bien en términos relativos, y todavía no protege o no protege del mismo modo a los niños. 2, que en el acceso a servicios básicos, que es en definitiva esto, tener las necesidades básicas satisfechas, el país avanzó, pero avanzó más lento que lo que avanzó en términos de reducción de pobreza monetaria. Eso también es cierto. Y eso lo que nos indica es que el desafío de garantizar los derechos de los ciudadanos, derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con las políticas sociales, es un desafío bien complejo porque no se resuelve solo con crecimiento económico, no se con resuelve mejor solo con poner redistribución, plata. con transferencia. Si un chico abandona la educación, eso es un resultado complejísimo de trayectorias educativas, de una oferta insuficiente, no atractiva, etcétera. Gustavo Leal, gracias por haber venido. Volvemos a Gracias conversar a en cualquier ustedes. momento. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.